Regresamos. ¿Ya estamos? Ya estamos. Justo en la lámpara de Psique, pero bueno, creo que sí se alcanzó como a entender, ¿no? Y estábamos hablando de que pues él había sido el traductor oficial, por así decirlo, de Robert Louis Stevenson. Y ¿qué más podemos hablar? Del que pues era un especialista en el argot y en el coligat medieval, que utilizado por Villon en sus baladas en jerga. También sabemos que Shaw publicó una serie de textos breves a mitad de camino entre el relato y los poemas en prosa, en los que él crea procedimientos literarios, ¿no? Y, o sea, él también genera una innovación de forma, de estilo, de fondo, y él tendría también influencia en autores posteriores. Es uno de estos escritores leído por otros escritores, más que por los aficionados a la lectura, cosa que es notable. Y bueno, así el libro de Monel, ¿no? De 1894 es precursor de Los alimentos terrestres de André Gide y La cruzada de los niños, que es una se los recomiendo porque ahí te hacen ver que pues a los pobrecitos que mandaban también a los ejércitos y todo, pues eran prácticamente unos pubertos, ¿no? De 1896. Y prefigura Mientras agonizo, de William Faulkner, lo mismo que Las puertas del paraíso, de Jerzy Andrzejewski, que son a los que influencia directamente. Igualmente el mismísimo Jorge Luis Borges escribió Las vidas imaginarias a partir, ¿no?, de la inspiración de Roth, y fue el punto de partida para su narrativa, al tomarlo como modelo para su historia universal de la infamia. Así que influenció a alguien tan importante como Borges. De hecho, perdón. Dime. Perdón. Sobre este libro que comentas, el libro de Monel, ahora que termines, encontré unas notas muy interesantes que podrían servir de prólogo antes de tocar un par de historias que tenemos preparadas sobre este libro. Pero continúa. Venga. De hecho, justo ahora es cuando viene al caso. Ah, perfecto. Este libro que mencionas, el libro de Monel, encontré unos apuntes para entenderlo antes de iniciar. Da un poco referencia de cuál era el contexto, que es esto que mencionas de la realidad de los niños en esos años, ¿no? Y comienza así. Dice: la casa parecía una prisión o un hospital, pero una prisión en la que se encerraba inocentes para impedirles sufrir, o un hospital donde la gente acudía para curarse del trabajo de la vida. Y Monel era la carcelera y la enfermera. Vale la pena hablar, antes de ahondar, de este libro, el libro de Monel, escrito por Marcel Schwab en 1894, de la concepción de la palabra niño en el antiguo régimen. Michel Tournier cuenta en El vuelo del vampiro de la extraña y mortal aflicción de Henri de Campion, hombre que en el siglo XVII amó profundamente a una de sus hijas. ¿Es esto, en verdad, una aflicción? Lo era para él en dicha época, ya que la infancia formaba parte, junto con la naturaleza y el estado salvaje, del lado oscuro de las cosas y los seres. El niño era visto como un ser humano imperfecto, inacabado, al que únicamente la cultura podría transformar en un miembro cabal de la sociedad. De ahí que, prácticamente recién nacidos, los niños eran amamantados y cuidados por nodrizas, para después continuar sus estudios bajo la tutela de institutrices que alimentaban el espíritu de los jóvenes, lejos, por supuesto, de sus padres. Y que en más de una ocasión, desde luego, no solo les enseñaron la parte académica, inclusive descubrieron los menesteres del sexo debajo de su falda. Tournier dice: ese desprecio al niño formaba parte de las costumbres de la época. La elevada tasa que alcanzó la mortalidad infantil en esa época
No contribuyó en absoluto a que se concediera algún valor a los sobrevivientes de la mortandad. Antes bien, para que su deceso no cause dolor, el niño es visto con desapego. Conocemos la frase de Montaigne: he perdido 2 o 3 hijos durante su crianza, no sin pesar, pero sin exasperación. No es sino hasta la transición del siglo XVII al XVIII cuando se perfila un cambio a partir de la llegada de la Revolución y el Romanticismo. El antecedente principal tal vez sea Emilio de Rousseau, publicado en 1762 y que conlleva la génesis de la nueva visión alrededor del niño. Todo es perfecto cuando sale de las manos del autor de las cosas, pero degenerar en las del hombre fuerza un suelo a nutrir los productos de otro, hace que un árbol cargue con frutos ajenos, mezcla y confunde los climas, los elementos y las estaciones, castra su perro, su caballo, su esclavo, todo lo transforma, lo desfigura, ama la deformidad, los monstruos, nada quiere tal como lo ha hecho la naturaleza, ni al hombre mismo, a quien doma como un caballo de picadero, tiene que deformarlo a su manera, como a los árboles de su huerto. Rousseau recrimina el trato hacia el niño en el Emilio y centra sobre él una nueva visión. La naturaleza es buena, la sociedad es mala. Por ende, el niño es el corazón de la inocencia y de todo lo bueno que aún existe en el mundo. En cierto sentido, ¿no es este el mismo espíritu que predomina en el libro de Monel? Y Monel agregó: te hablaré de los momentos. Contempla todas las cosas bajo el aspecto del momento. Deja ir tu yo al capricho momentáneo. Piensa en el momento. Todo pensamiento que dura es contradicción. Ama el momento. Todo amor que dura es odio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Monel? Todo amor que dura es odio. En fin, muy salvaje. ¿Qué te parece si hablando de estas cuestiones de lo que es lo salvaje, lo infante, lo inherente, les leemos La Niña Verde? Adelante, adelante. Y bueno, pues dice así: La salvaje. El padre de Bouchet la llevaba al bosque desde que despuntaba el día y ella permanecía sentada ahí cerca mientras él derribaba árboles. Bouchet veía el hacha hundirse y hacer volar primero finas virutas de corteza. Con frecuencia los musgos grises venían a reptar sobre su rostro. «¡Cuidado!», gritaba el padre de Bouchet, cuando el árbol se inclinaba con un crujido que parecía subterráneo. Ella se quedaba un poco triste ante el monstruo echado en el claro, con sus ramas machucadas y sus ramitas quebradas. Al caer la noche, un círculo rojizo de cúmulos de carbón se encendían en la sombra. Bouchet sabía a qué hora había de abrir la canasta de junco para atender a su padre el cántaro de grés y el trozo de pan moreno. Él se recostaba en medio de las ramitas reventadas para masticar con parsimonia. Bouchet tomaría la sopa al regresar, corría alrededor de los árboles marcados y si su padre no la miraba, se ocultaba para hacer ¡hu! Allí había una caverna negra a la que llamaban Santa María Boca de Lobo, llena de zarzas y reverberante de ecos. Alzada en puntas de pie, Bouchet la examinaba de lejos. Una mañana de otoño, aún ardiendo de aurora las cimas descoloridas de la floresta, Bouchet vio estremecerse una cosa verde delante de la boca del lobo. Esta cosa tenía brazos y piernas, la cabeza parecía la de una niña de la misma edad de Bouchet. Al principio Bouchet tuvo miedo de acercarse, ni siquiera se atrevía a llamar a su padre. Pensaba que aquella era de las personas que respondían en la boca del lobo cuando allí se hablaba fuerte. Ella era la voz del eco. Cerró los ojos, temiendo moverse y atraer algún ataque siniestro. Inclinando la cabeza, oyó un sollozo que venía de por allí. Aquella extraña niña verde lloraba. Entonces Bouchet volvió a abrir los ojos y tuvo pena, pues veía la cara verde, dulce y triste, bañada en lágrimas, y dos pequeñas manos verdes se apretaban sobre la garganta de la niña extraordinaria. Quizás se cayó en unas hojas malas que destiñen, se dijo Bouchet, y arrojada atravesó helechos erizados de agujas y de zarcillos
hasta tocar casi el singular semblante. Unos bracitos verdosos se alargaron hacia Bichette en medio de las zarzas marchitas. «Es parecida a mí», se dijo Bichette, «pero tiene un color curioso». La criatura verde llorosa estaba semivestida con una suerte de túnica hecha de hojas cocidas. Era realmente una niña que tenía la tez de una planta salvaje. Bichette imaginó que sus pies estaban arraigados en la tierra, pero los movía muy ágilmente. Bichette la acarició los cabellos y la tomó de la mano. Ella se dejó llevar, siempre llorosa, parecía no saber hablar. «¡Oh, Dios mío! ¡Una diabla verde!», gritó el padre cuando la vio venir. «¿De dónde vienes, pequeña? ¿Pero qué eres? ¿Pero por qué eres verde?» «¿No sabes responder?», tartamudeaba al verla. No se podía saber si la niña verde había entendido. «Tal vez tiene hambre», dijo él. Le ofreció pan y el cántaro. Ella le daba vueltas al pan entre sus manitas y lo arrojó al suelo. Sacudió al cántaro para escuchar el sonido del vino. Aquí hubo una referencia que el nombre femenino de Bichette quiere decir astilla, o como el butcher, ¿no? Como el que troza. Bichette es la astilla. El butcher también es el carnicero, ¿no? Bichette suplicó a su padre que no dejase a esta pobre criatura en la floresta durante la noche. Los cúmulos de carbón brillaron uno a uno en el crepúsculo y la niña verde miraba los fuegos temblando. Cuando entró en la pequeña casa, retrocedió ante la lámpara. No pudo acostumbrarse a las llamas y daba un grito cada vez que se encendía el candil. Al verla, la madre de Bichette hizo la señal de la cruz. «Dios me ayude», dijo, «si es que es un demonio, pero seguro que cristiana no es». Esta niña verde no quiso tocar ni el pan, ni la sal, ni el vino, de donde se evidenciaba que no podía haber sido bautizada, ni presentada en la comunión. Porque déjame decirte que el pan, la sal, además del vino, la sal está en el rito carovingio, ¿no? Entonces es algo bastante curioso. El cura fue advertido y atravesó el umbral en el momento en que Bichette ofrecía a la criatura unas habas con vainas. Pareció muy alegre y de inmediato se puso a partir el taño con sus uñitas, creyendo encontrar habas en su interior. Decepcionada volvió a llorar hasta que Bichette le abrió una vaina. Entonces mordisqueó las habas mirando al sacerdote. Aunque hicieron venir al maestro de escuela, no se le pudo hacer entender una palabra humana ni pronunciar un sonido articulado. Lloraba, reía o daba gritos. El cura la examinó muy cuidadosamente, pero no consiguió descubrir en su cuerpo ninguna marca del demonio. El domingo siguiente se la condujo a la iglesia, en lo que no manifestó ningún signo de inquietud, salvo que gimió cuando se la mojó con el agua bendita. Pero no retrocedió ante la imagen de ninguna cruz, de ninguna virgen, de ningún santo, y al pasar sus manos sobre las santas llagas y las desgarraduras de las espinas, pareció afligida y conmovida. A la gente de la aldea se le despertó una gran curiosidad, a algunos temor, y a pesar de la opinión del cura, se habló de ella como la diabla verde. Solo se nutría de semillas y de frutos, y cada vez que se le presentaban las espigas o las ramas, ella partía el tallo o la madera y lloraba de contrariedad. Bichette no consiguió enseñarle dónde había que buscar las semillas de trigo o las cerezas, y su decepción era siempre la misma. Por imitación, muy pronto pudo acarrear madera y agua, barrer, secar, hasta coser, porque más que manipulaba la tela con cierta repulsión. Aunque no se resignó jamás a hacer fuego, ni siquiera a aproximarse al hogar. Mientras tanto, Bichette crecía y sus padres quisieron ponerla a trabajar. Tuvo gran pena y por la noche, debajo de las sábanas, sollozaba suavemente. La niña verde observaba compasivamente a su pequeña amiga, miraba fijamente a Bichette porque la mañana y con sus propios ojos que se llenaban de lágrimas. Luego por la noche, cuando Bichette lloraba, sentía una mano suave que le acariciaba los cabellos, una boca fresca sobre su mejilla. Se acercaba el plazo en que Bichette debería entrar bajo servicio. Sollozaba ahora, casi tan penosa como la criatura verde el día que se la había encontrado delante de la boca del lobo. Y la última noche, cuando el padre y la madre de Bichette se durmieron,
la niña verde acarició los cabellos de la Llorona y le tomó de la mano, abrió la puerta y alargó el brazo hacia la noche, del mismo modo que antes Bichette la había conducido hacia las casas de los hombres, la llevó de la mano hacia la libertad desconocida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Háganse vegetarianos. Bueno, es que nuevamente regresamos al símbolo, ¿no? ¿Qué es lo verde? ¿Qué es ser una niña verde? Independientemente de la situación en que la haya encontrado, y si atendemos a este previo que leí antes del contexto, pues el producto inacabado, ¿no? El niño enigma que lo puedes transformar en prácticamente aquello que desees, según tu inquietud te plazca, ¿no? Sí, ¿no? Como en la realidad hubo un niño salvaje de Aveiro, si mal no recuerdo, que fue el protocolo de unos psicólogos de principios del siglo XX, que encontraron a un niño que había crecido realmente hostil y salvaje, así como una especie de Mowgli, o como de Tarzán. Ajá. Pues en fin, ¿no? Hay es un clásico de los libros de introducción a la psicología. Esta cuestión, por aquí parece que rompimos el corazón de nuestra estimada Let, que llora ante la definición de Monel, de que todo amor que dura se convierte en odio. Bueno, es que también hay que entender en qué sentido, ¿no? Pues explícamelo. En el caso de que se desfigura, ¿no? Y se vuelve una especie de inercia, de hastío, de apego. Ah, bueno, claro. Sí, todo amor tiende a mutar. El problema es que no todos mutamos hacia el mismo lado, ¿no? Exactamente. Entonces también ahí tendríamos que deconstruir amor sexual, de sexualidad, y de amor de compañerismo, y amor de construcción en fin. Fíjate que me trajiste a la mente con esta frase del amor. Por ejemplo, la frase tan trivial esta de hacer el amor o hazme el amor, que me acordé de esta película de González Iñárritu, ¿no? La de Babel, la historia de la japonesita, pues que creía que amor era sexo, ¿no? Entonces ella buscaba satisfacer porque pensaba que ahí iba a encontrar eso, ¿no? O sea, qué mezcolanza de conceptos, ¿no? Pues es que, como dice Girondo, ¿no? El amor es eso que te hace caer en una compulsión biológica, ¿no? Es una trampa que te pone en la muerte para la reproducción. Pues sí. En fin, qué fuerte, pero eso le dice precisamente el poeta al escultor en tu odiada película, El lado oscuro del corazón. Pero ¿qué te parece si nos lees, mi estimado, el cuento que llamó tu atención? Claro que sí. Me gustaría leer antes un mensaje en el chat que pone Cassandra. Saludos, Cas. Que te pregunta, ¿pero en dónde la iban a poner a trabajar o por qué lloraba tanto? ¿Iban a esclavizarla? Peor, le iban a dar un dios para que adorara a Cassandra. Le iban a dar a alguien a quien temer. Le iban a dar ropita nueva y le iban a llevar al mall y se iba a idiotizar con Justin Bieber. Sí. Y mejor huyó. Pues sí, más vale seguir verde que no imberbe. Pero no rebelde. También. En fin, es que ya lo verde está tan devaluado también. En fin, eso es otro tema. Así es. Luego hablaremos de la gente verde y Roxy Pop. Por lo pronto, vamos a leer de Marcel Shaw el libro de Monel. Esta pequeña historia es muy breve, se llama La Fiel. Y dice: el enamorado de Ginny se había convertido en marinero, y ella estaba sola, completamente sola. Escribió una carta que selló con su dedito y la arrojó al río, en medio de las largas hierbas rojas. Así se iría hasta el océano. Ginny no sabía escribir en realidad, pero su enamorado debía comprender, ya que la carta era de amor. Y esperó tan largo tiempo la respuesta, venida del mar, y la respuesta no llegó. No había ningún río que corriera desde él hasta Ginny. Y un día Ginny partió en busca de su enamorado.
Miraba las flores de agua y sus tallos inclinados, y todas las flores se inclinaban hacia ella. Y Ginny decía mientras caminaba: en el mar hay un barco, en el barco hay un camarote, en el camarote hay una jaula, en la jaula hay un pájaro, en el pájaro hay un corazón, en el corazón hay una carta, en la carta está escrito: amo a Ginny. Amo a Ginny está en la carta está en el corazón está en el pájaro está en la jaula está en el camarote está en el barco está muy lejos en el inmenso mar. Y como Ginny no les tenía miedo a los hombres, los molineros polvorientos, viéndola simple y tierna, con el anillo de oro en el dedo le ofrecían pan y le permitían acostarse entre las bolsas de harina con un beso blanco. De este modo, atravesó su país de rocas feroces y la región de los bosques bajos y las praderas llanas que rodean el río cerca de las ciudades. Muchos de los que albergan a Ginny le dan besos ahora, pero ella nunca los devolvía, ya que los besos infieles que las amantes devuelven se marcan en sus mejillas con huellas de sangre. Alcanzó la ciudad marítima en la que su enamorado se había embarcado. Por el puerto buscó el nombre de su navío, pero no pudo encontrarlo, puesto que el navío había sido enviado al mar de América, pensó Ginny. Obscuras calles oblicuas descendían a los muelles desde lo alto de la ciudad. Algunas estaban adoquinadas, con un arroyo en el medio. Otras no eran más que estrechas escaleras hechas de antiguas losas. Ginny distinguió casas pintadas de amarillo y de azul, con cabezas de negra e imágenes de pájaros de pico rojo. Al anochecer, grandes lámparas se balancearon delante de las puertas. Hombres que parecían ebrios se veían entrar por ellas. Ginny pensó que serían las pensiones de los marineros que regresaban del país de las mujeres negras y de los pájaros de color, y tuvo un gran deseo de esperar a su enamorado en una de esas pensiones, que tenía tal vez el olor del lejano océano. Alzando la cabeza, vio unas figuras blancas de mujeres, apoyadas en las ventanas enrejadas, donde estaba tomando el fresco. Ginny empujó una puerta doble, y se encontró en una sala embaldosada, entre mujeres semidesnudas, con vestidos rosas. En el fondo de la penumbra caliente, un loro movía lentamente sus párpados. Había también un poco de espuma en 3 grandes vasos angostos sobre la mesa. 4 mujeres rodearon a Ginny riendo, y ella reparó en otra, vestida de oscuro, que cosía en una pequeña salita. «Es el campo», dijo una de las mujeres. «¡Silencio!», dijo otra, «no hay que decir nada». Y todas juntas le gritaron: «¿Quieres beber, Primor?». Ginny se dejó abrazar y bebió en uno de los vasos angostos. Una mujer gorda vio el anillo. «¿Qué me dicen? Es casada». Todas repitieron juntas: «¿Eres casada, Primor?». Ginny se ruborizó, porque no sabía si estaba realmente casada, ni cómo había que responder. «Yo las conozco, esas casadas», dijo una mujer. «Yo también, cuando era pequeña, cuando tenía 7 años, andaba sin enaguas. Fui completamente desnuda al bosque para construir mi iglesia, y todos los pajaritos me ayudaban a trabajar. Estaba el buitre para arrancar la piedra, y el palomo con su gran pico para tallarla, y el pardillo para tocar el órgano. Esa era mi iglesia de bodas y mi misa». «Pero este Primor tiene su alianza, ¿no?», dijo la mujer gorda. Y todas juntas gritaron: «¿De verdad? ¿Una alianza?». Entonces abrazaron a Ginny una tras de otra, y la acariciaron, y le hicieron beber, y hasta consiguieron hacer sonreír a la dama que cosía en la pequeña salita. Entretanto, un violín sonaba ante la puerta, y Ginny se había quedado dormida. 2 mujeres la depositaron dulcemente en una cama, en un cuartito, al que llevaba una pequeña escalera. Después dijeron todas juntas: «Hay que darle algo». «¿Pero qué?». El loro se despertó y se puso a parlotear. «Les diré», explicó la gorda, y habló largamente en voz baja. Una de las mujeres enjugó las lágrimas. «Es verdad», dijo, «no hemos tenido. Eso nos traerá felicidad». «¿No es cierto?». «Ella para nosotras 4», dijo otra. «Vamos a pedirle a Madame que nos permita», dijo la gorda. Y al día siguiente, cuando Ginny se fue, tenía en cada dedo de su mano izquierda un anillo de alianza. Su enamorado estaba muy lejos, pero ella golpearía en su corazón para volver a entrar en él con los 5 anillos de oro.
Chan, 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 chan. ¿Qué tal? Raro, ¿no? Pues sí, ¿no? Atravesó el mar. Digamos que ese mar, ¿no? Sí. ¿Qué les late para el que sigue? ¿Lilith, en honor a Lilith? ¿O siguiendo con el libro de Monel, La Predestinada? ¿Qué te parece La Predestinada y después Lilith? Venga. Entonces, para todas aquellas que se llamen Ilse, dedicado La Predestinada. No bien tuvo altura suficiente, Ilse tomó la costumbre de ir todas las mañanas ante su espejo y decir: «Buen día, mi pequeña Ilse». Después besaba el vidrio frío y fruncía los labios. La imagen parecía venir solamente, pero estaba muy lejos en realidad. La otra Ilse, más pálida, que se alzaba de las profundidades del espejo, era una prisionera con la boca helada. Ilse sentía pena por ella porque parecía triste y cruel. Su sonrisa matinal era un alba desvainada, teñida aún de horror nocturno. Sin embargo, Ilse la quería y le hablaba así: «Nadie te dice buen día, pobre pequeña Ilse. Vamos, abrázame. Hoy iremos a pasear, Ilse. Mi enamorado vendrá a buscarnos. Ven con nosotros». Ilse se volvía y la otra Ilse, melancólica, se escabullía hacia la sombra luminosa. Ilse le mostraba sus muñecas y sus vestidos. «Juega conmigo, vístete conmigo». La otra Ilse, celosa, también levantaba hacia Ilse sus muñecas más blancas y vestidos descoloridos. No hablaba, tan solo movía los labios al mismo tiempo que Ilse. A veces Ilse se irritaba, como los niños, contra la dama muda, que a su vez se irritaba también. «Mala, mala Ilse», gritaba, «respóndeme, abrázame». Golpeaba el espejo con la manita. Una mano extraña que no pertenecía a ningún cuerpo aparecía delante de la suya. Ilse jamás pudo alcanzar a la otra Ilse. La perdonaba por la noche, feliz de volver a encontrarla. Saltaba de su cama para abrazarla y le murmuraba: «Buen día, mi pequeña Ilse». Cuando Ilse tuvo un verdadero novio, lo llevó ante su espejo y dijo a la otra Ilse: «Mira a mi enamorado y no lo mires demasiado, es mío, pero quiero mostrártelo. Después de que nos hayamos casado, le permitiré a abrazarte conmigo todas las mañanas». El novio se puso a reír. Ilse en el espejo sonrió también. «¿Verdad que es bello y que yo lo amo?», dijo Ilse. «Sí, sí», respondió la otra Ilse. «Si lo miras demasiado, no te abrazaré más», dijo Ilse. «Soy tan celosa como tú. Adiós, mi pequeña Ilse». A medida que Ilse aprendió el amor, Ilse en el espejo se fue poniendo más triste, pues su amiga ya no venía a besarla por la mañana. La tenía en el olvido. Era más bien la imagen de su novio la que acudía, después de la noche, para el despertar de Ilse. Durante la jornada Ilse ya no veía a la dama del espejo, mientras que su novio sí se fijaba en ella. «Ah», decía Ilse, «ya no pienses más en mí, malvado. A la otra es a quien miras. Es una prisionera, jamás vendrá. Está celosa de ti, pero yo soy más celosa que ella. No la mires más, mi amado, mírame a mí». Ilse del espejo: «Mala, te prohíbo que respondas a mi novio. No puedes venir, no podrás venir jamás. No me lo quites, mala Ilse. Después de que nos hayamos casado, le permitiré a abrazarte conmigo. Ríete, Ilse, estarás con nosotros». Ilse se puso celosa de la otra Ilse. Sí, el día caía sin que el amado viniese. Tú lo echas», gritaba Ilse, «con tu mala cara. Mala, vete, déjanos». E Ilse ocultó el espejo bajo una tela blanca y fina. Alzó un lado al fin de clavar el último clavito. «Adiós, Ilse», dijo. No obstante, su novio seguía pareciendo cansado. «¿No me amas más?», pensó Ilse. «Ya no viene. Me quedo sola. ¿Dónde está la otra Ilse? ¿Se fue con él?». Con sus pequeñas tijeras de oro hendió un poco de tela para mirar. El espejo estaba cubierto de una sombra blanca. «Se ha ido», pensó Ilse. «Hay que ser paciente», se dijo Ilse. «La otra Ilse estará celosa y triste. Mi amado regresará. Yo sabré esperarlo».
Todas las mañanas, contra su almohada, cerca de su rostro, le parecía verlo en su duermevela. Oh, amado mío, murmuraba, has vuelto. Buen día, mi dulce amado. Estiró la mano y tocó la sábana fría. Hay que ser un poco paciente, volvió a decirse Ilse. Ilse esperó mucho tiempo a su novio, su paciencia se fundió en lágrimas. Una niebla húmeda envolvió sus ojos, toda su cara se arrugaba, cada día, cada mes, cada año le agotaba con un dedo más pesado. Oh, amado mío, dijo Ilse, dudo de ti. Cortó la tela blanca en el centro del espejo y en el pálido bastidor apareció el cristal lleno de manchas obscuras. El espejo estaba surcado de arrugas claras y allí donde el azogue se había separado del vidrio se veían largos de sombra. La otra Ilse apareció en el fondo del espejo vestida de negro como Ilse, el rostro consumido, marcado por las señales extrañas del vidrio que ya no refleja en medio del vidrio que refleja, y el espejo parecía haber llorado. ¿Estás triste como yo?, dijo Ilse. La dama del espejo lloró, Ilse la besó y dijo, buen día, mi pobre Ilse. Y al entrar en su habitación con su lámpara de aceite en la mano, Ilse se sorprendió. Lámpara de aceite en mano. La otra Ilse avanza hacia ella con la mirada triste. Ilse levantó su lámpara y por encima de su cabeza y se sentó sobre su cama. La otra Ilse levantó su lámpara por encima de su cabeza y se sentó junto a ella. Comprendo, pensó Ilse, la dama del espejo se ha liberado. Vino a buscarme. Voy a morir. Órale con la historia tan retorcida. Me acordé de Hermes. Yo también, desde la otra donde narra que dentro del pajarito hay un corazón y etcétera, y dentro de la jaula. Pero es que esta sí está mórbida, ¿no? Me recordó al piojo y a la pulguita. Sí, está muy buena, ¿no? A mí me encantó la historia de Ilse. O sea, espejito, ¿en qué celda vive, no? ¿En qué celda vivimos todos? Porque esto va más allá del género, ¿no? De alguna u otra forma, pero es, pues, yo digo que ya Schwoff ya es todo un simbolista, ¿no? Y no un escritor, digamos, que de transición entre lo romántico y lo simbólico. Porque, pues, todo es reiteradamente simbólico, ¿no? Totalmente, aparte es muy inquietante, digo, esta idea del espejo, de ver la vida, de este desdoblamiento de tu yo, para complacerte, para halagarte, para mimarte, para celarte, para vivir y para sin vivir también, ¿no? Para no vivir. Me acordé de que, ¿te acuerdas que con Lafcadio Hearn también leímos un cuento de reflejos? Ah, el último, de que cada quien veía lo que quería en la caja, ¿no? En el espejo, claro. Sí, tiene un poco ese paralelismo. Ahora esta idea de que lo cubre para que su galán no la vea y para que la otra no se lo arrebate. O sea, qué neurosis, ¿no? Qué fuerte. Sí, qué esquiza está esta historia. Sí, está exquisitamente mórbido. Totalmente. Antes de que leas la historia de... ¿cuál historia ibas con cuál ibas a continuar? Pues hay otro que no está dentro del libro de Monel, que se llama Lilith. Ah, Lilith. Y que me parece que pues vale la pena porque alguna vez hablamos de Lilith y porque Marcel Schwoff la retoma como personaje. Pero también quisiera saber si hay algún comentario. ¿En dónde? ¿En el chat? Pues creo que los tienes abrumados. Los tienes abrumados con la historia que acabas de leer. Y yo también me quedé así, o sea, sí te produce el efecto de qué óvole. Y por otra parte, fíjate que las dos historias anteriores pues narran un poco también el abuso infantil, ¿no? Estas cosas no dichas, permitidas en ese momento. Digo, actualmente pues ya tal vez causaría escándalo, pero en ese momento pues era parte del paisaje, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y pues sobre todo que lo vemos con el mismo Víctor Hugo, ¿no? Que la infancia de una niña es una carga pesada. Uh-huh. Sobre todo si no tiene
si los tiene, pues tampoco los ve. O eres un huérfano o te traen entre las nodrizas, ¿no? Y eso en la Edad Media, pero en la Antigüedad, pues podías andar entre los senos. El seno, perdón, porque el seno es el espacio entre las glándulas mamarias, pero bueno, o entre las braguetas de los esclavos, ¿no? Entonces, digamos que en la Edad Media, pues por lo menos era como un eslamón más, como un escaloncito más, pero sí, ¿no? Si nos recordamos también en el personaje de Patrick Sunskin en El perfume, ¿no? De un niño que nace ahí en la basura. Sin olor, ¿no? Exacto, y ahí pues en el mercado, entre el pescado que ya está todo tasajeado, etcétera, ¿no? Y es verdaderamente extasiático, pero él es un escritor posmoderno y estamos leyendo a un escritor del siglo XIX, ¿no? Además es muy irónico, ¿no? Bueno, sí es una ironía, o sea, nace en la podredumbre, su madre es cortadora de pescado y su papá es de estos que trabaja la piel, ¿no? Sí, creo que curtía la piel. Esta cuestión de la explotación de lo animal, ¿no? De la muerte que nos es utilitaria o la muerte que nos alimenta es vital para estas atmósferas. Y en toda esa podredumbre, ¿cómo te explicas que este niño Grenoble no tuviera olor? Está fuerte el símbolo también, ¿no? Pues es que es muy bueno, ¿no? Porque, pues entonces, ¿cuál sería la motivación de su búsqueda? Así es. Bueno, que olió hasta ser consumido por todos los demás, ¿no? En una especie de éxtasis. En fin, ¿no? Léanlo o véanlo, ¿no? Porque ya está la peli también. Yo no me gusta ver películas cuando ya leí los libros. Lo bueno es que yo leí ese hace muchísimos años y ya cuando vi la peli ya habían pasado más de 15 años y que había leído el libro. Esos libros que te rolan porque todo el mundo lo leyó, ¿no? Que dices, qué barbaridad. Ah, claro. Y roló más que el péndulo de Foucault, ¿no? Uh-huh. Mucho más. O que el Violín Rojo. Entonces, pues todo el mundo lo rolaba, lo leía, lo compraba, entonces todo el mundo lo leyó, hasta la gente que lee poco lo leyó, ¿no? Claro. Y pues ya después de tantos años, pues, la película no se me hizo tan mala, ¿no? Hasta eso, no me acuerdo del director, ¿no? Pero este mismo director que trabajó, bueno, si no ya nos vamos a meter en el cine y etcétera. Okay. Y este mismo actor que trabajó en The Atlas of the Clouds, ¿no? Y que hace este papel de el compositor romántico que se suicida, curiosamente. Pues no sé si o nos piensas algo tú. Yo preparé algo, pero si quieres, bueno, sí, dame chance para no salirnos del libro de Monel todavía. Vamos a hablar de un episodio del libro de Monel que se llama así, de su vida. Buenísimo. Y dice: yo no sé dónde tomó Monel mi mano, pero pienso que fue en una noche de otoño cuando la lluvia ya es fría. O sea, por estas fechas, supongo. Ven a jugar con nosotros, dijo. Monel llevaba en su delantal viejas muñecas y volantes cuyas plumas estaban ajadas y las trencillas gastadas. Su cara era pálida y sus ojos reían. Ven a jugar, dijo. No trabajamos más, jugamos. Había viento y barro. Los adoquines brillaban. A lo largo de las marquesinas de las tiendas el agua caía gota a gota. Unas niñas tiritaban en el umbral de las tiendas de ultramarinos. Las candelas encendidas parecían rojas. Pero Monel sacó de su bolsillo un dado de plomo, un sablecito de estaño y una pelota de goma. Es todo para ellos, dijo. Soy yo la que sale a comprar las provisiones. ¿Y en qué casa viven? ¿Y cuál es su trabajo? ¿Su dinero, pequeña? Monel, dijo la niña apretándome la mano. Me llaman Monel. Nuestra casa es una casa en la que se juega. Hemos desechado el trabajo, y los centavos que tenemos todavía nos habían sido dados para comprar pasteles. Todos los días voy a buscar niños por la calle, y les hablo de nuestra casa,
y los llevo conmigo. Y nos escondemos bien para que no nos encuentren. Uy, qué miedo. Esto está muy raro, ¿no? Las personas mayores nos obligarían a regresar y nos quitarían todo lo que tenemos. Y nosotros lo que queremos es quedarnos juntos y jugar. Me suena un poco como la casa que tenía Michael Jackson, ¿no? Y Sí, ¿cómo se llamaba esa que tenía? Neverland se llamaba, ¿no? Neverland, como donde vivía Peter Pan. ¡Qué miedo! ¿Y a qué juegan, pequeña Monel? Jugamos a todo. Los que son grandes se hacen fusiles y pistolas. Y los otros juegan con raquetas, saltan a la cuerda, se lanzan la pelota. Otros bailan la ronda y se toman de la mano. Otros dibujan sobre los vidrios las bonitas imágenes que uno no ve jamás y soplan burbujas de jabón. Otros visten a sus muñecas y las llevan a pasear y contamos con los dedos de los más chiquitos para hacerlos reír. La casa de la que Monel me condujo parecía tener ventanas tapiadas. Estaba alejada de la calle y toda su luz venía de un jardín profundo. Y una vez allí pude oír voces alegres. 3 niños vinieron a saltar a nuestro alrededor. ¡Monel! ¡Monel!, gritaron. ¡Ha vuelto Monel! Me miraron y murmuraron. ¡Qué grande es! ¿Jugará Monel? Y la niña les dijo. Muy pronto las personas mayores vendrán con nosotros. Se dirigirán a los niños pequeños. Aprenderán a jugar. Nosotros les daremos clase y en nuestra clase nunca se trabajará. ¿Tienen hambre? Sí, sí, gritaron algunas voces. Hay que hacer la cocinita. Entonces, se trajeron pequeñas mesas redondas y servilletas del tamaño de hojas de lila, y vasos profundos como dedales, y platos tan hondos como cáscaras de nuez. La comida fue chocolate y azúcar en migajas, y el vino no podía verterse en los vasos, porque las botellitas blancas de largo dedo meñique tenían el cuello demasiado angosto. La sala era vieja y alta. Por todas partes ardían minúsculas candelitas de estaño. Contra las paredes, los cristalitos redondos parecían piezas de moneda trocadas en espejos. A las muñecas apenas se les reconocía entre los niños por su inmovilidad, puesto que permanecían sentadas en sus sillones o se peinaban con los brazos en alto, delante de diminutos tocadores, o ya estaban acostadas con la sábana llevada hasta el mentón, en sus camitas de cobre. Y el suelo estaba cubierto del delicado musgo verde que se pone en los corrales de madera. Parecía que esa casa fuese una prisión o un hospital, pero una casa en la que se encerraba inocentes para impedirles sufrir, un hospital donde se curaba del trabajo de la vida, y Monel era la guardiana y la enfermera. La pequeña Monel observaba a los niños que jugaban, pero ella estaba muy pálida, tal vez tenía hambre. ¿De qué viven ustedes, Monel?, le pregunté de repente, y ella me respondió simplemente, no vivimos de nada, no sabemos. Enseguida se puso a reír, pero estaba muy débil, y se sentó al pie de la cama de un niño que estaba enfermo. Le alcanzó una de las botellitas blancas y se quedó un largo rato inclinada, los labios entreabiertos. Había niños que bailaban en ronda y que cantaban con voz diáfana. Monel alzó un poco su mano y dijo, «¡Escuchen!». Después habló, cariñosamente, con sus exiguas palabras dijo, «Creo que estoy enferma. No se vayan, jueguen a mi alrededor. Mañana otra irá a buscar lindos juguetes. Yo me quedaré con ustedes. Nos divertiremos sin hacer ruido. Shh. Más adelante, jugaremos en las calles y en los campos, y se nos dará de comer en todas las tiendas. Ahora se nos forzará a vivir con los otros. Es preciso esperar. Para entonces habremos jugado mucho». Y Monel dijo, «Ámenme, yo los amo a todos». Después pareció dormirse al lado del niño enfermo. Todos los otros niños la miraban, adelantando la cabeza. Se oyó una vocecita trémula que dijo débilmente, «Monel ha muerto», y se hizo un enorme silencio. ¿Qué tal? Más triste que cuando se muere Platero. No, no puede ser. O cuando el caballito Artax se ahoga en el pantano también, ¿no? Exacto. Una historia interminable. Bueno, ¿qué les pareció? Luego podemos leer un poco más sobre Monel. ¿Quieren que les lea de Lilith?
Adelante, adelante. Vamos pues. Y dice así: pienso que la amo tanto como se puede amar a una mujer en este mundo, pero su historia fue más triste que ninguna. Él había estudiado durante mucho tiempo a Dante y a Petrarca. Las formas de Beatriz y de Laura flotaban ante sus ojos, y los divinos versos en los que resplandece el nombre de Francisca de Rimini cantaban en sus oídos. En el primer ardor de su juventud había amado apasionadamente las vírgenes atormentadas de Correggio, cuyos cuerpos voluptuosamente prendados de cielo tienen ojos que desean, bocas que palpitan y llaman dolorosamente al amor. Más tarde, admiró el pálido esplendor humano de las figuras de Rafael, su sonrisa apacible y su gozo virginal. Pero cuando fue él mismo, eligió por maestro como Dante a Brunetto Latini y vivió en su siglo en el que los rostros rígidos tienen la extraordinaria beatitud de los paraísos misteriosos. Y entre las mujeres, conoció primero a Jenny, que era nerviosa y apasionada, cuyos ojos estaban adorablemente rodeados de ojeras, bañados de humedad lánguida, con una mirada profunda. Fue una amante triste y soñador. Buscaba la expresión de la voluptuosidad con una actitud entusiasta. Cuando Jenny, fatigada, se quedaba dormida con los primeros rayos del alba, él esparcía guineas brillantes entre sus cabellos soleados. Luego, contemplando sus párpados cerrados y sus largas pestañas que reposaban, su frente cándida que parecía ignorar el pecado, se preguntaba amargamente, recostado sobre la almohada, si ella no prefería el oro amarillo de su amor, y qué sueños desilusionantes estarían pasando bajo las paredes transparentes de su carne. Luego imaginó a las mujeres de los tiempos supersticiosos que hacían maleficios a sus amantes, porque éstos las habían abandonado. Eligió a Helene, que daba vueltas en una sartén de bronce a la imagen de cera de su pérfido prometido. Él la amó mientras ella le atravesaba el corazón con una fina aguja de acero. La dejó por Rosemary, a la que su madre, que era hada, la había dado un globo cristalino de berilio como prenda de su pureza. Los espíritus del berilio velaban por ella y la acunaban con sus cantos, pero cuando ella sucumbió, el globo se tornó color de ópalo y ella lo hirió de un espadazo en su furor. Los espíritus del berilio se escaparon llorando de la piedra rota y el alma de Rosemary voló con ellos. Entonces amó a Lilith, la primera mujer de Adán, que no fue creada a partir del hombre. No fue hecha de arcilla roja como Eva, sino de materia inhumana. Había sido semejante a la serpiente, y fue ella quien tentó a la serpiente para que ésta tentara a los demás. Le pareció que era la más auténticamente mujer y la primera, de tal manera que a la joven del norte que amó finalmente en esta vida y con la que se casó, le dio el nombre de Lilith. Pero era puro capricho de artista. Ella se asemejaba a las figuras prerrafaelistas que él hacía revivir en sus lienzos. Tenía los ojos de color de cielo, su larga cabellera era luminosa como la de Berenice, que desde que la ofreció a los dioses, está esparcida por el firmamento. Su voz tenía el sonido suave de las cosas que están a punto de romperse. Todos sus gestos eran delicados como roces de plumas, y tenía con tanta frecuencia el aspecto de pertenecer a un mundo diferente del que aquí abajo, que él la miraba como una visión. Escribió para ella sonetos sublimes que se seguían narrando la historia de su amor, a los que les dio por título La Casa de la Vida. Los había copiado en un volumen hecho con páginas de pergamino. La obra se asemejaba a un misal pacientemente iluminado. Lilith no vivió mucho, pues no había nacido para esta tierra, y como los dos sabían que debía morir, ella consoló lo mejor que pudo. Mi amor, le dijo, desde las barreras doradas del cielo me inclinaré hacia ti, llevaré 3 lirios en la mano y 7 estrellas en el pelo. Te veré desde el puente divino tendido sobre el éter, tú vendrás hacia mí, y juntos iremos a los pozos insondables de luz.
y le rogaremos a Dios vivir eternamente como nos amamos por un instante en este mundo. La vio morir mientras pronunciaba estas palabras y escribió con ellas un poema magnífico, la joya más bella con la que jamás se haya adornado a una muerte. Pensó que ella lo había abandonado desde hacía 10 años, y la veía asomada a las barreras doradas del cielo hasta que la barrera se ablandó por la presión de su seno, hasta que los lirios se durmieron en sus brazos. Ella le susurró siempre las mismas palabras. Luego escuchaba largo rato y sonreía. Todo será cuando él venga, decía, y la veía sonreír. Luego ella tendía sus brazos a lo largo de las barreras, cubría la cara con sus manos y lloraba. Él escuchaba sus llantos. Esta fue la última poesía que escribió en el libro de Lilith. Lo cerró para siempre con broches de oro y rompiendo la pluma lo que solo había sido poeta para ella, y que Lilith se llevaría a la tumba su gloria. Los antiguos reyes bárbaros eran así enterrados junto a sus tesoros y a sus esclavos favoritos. Se degollaba sobre la fosa abierta a las mujeres que amaba, y sus almas acudían a beber la sangre bermeja. El poeta que había amado a Lilith le hacía ofrenda de la vida de su vida y de la sangre de su sangre, inmolaba su inmortalidad terrestre e introducía en el ataúd la esperanza de los tiempos futuros. Levantó la luminosa cabellera de Lilith y colocó el manuscrito bajo su cabeza. Detrás de la palidez de su piel él veía relucir el tafilete rojo entre sus negros, muy negros y azabaches cabellos, los broches dorados que encerraban la obra de su existencia. Luego huyó lejos de la tumba, lejos de todo lo que había sido humano, llevando la imagen de Lilith en el corazón y sus versos resonándole en el cerebro. Viajó buscando paisajes nuevos que le recordaran a su amada, pues quería conservar el recuerdo por él mismo, no porque la visión de los objetos indiferentes se le hiciera aparecer ante sus ojos, no una Lilith humana tal como ella había parecido ser en su forma efímera, sino una de las elegidas, idealmente ubicada más allá del cielo y con la que él iría a reunirse algún día. Pero el ruido del mar le recordaba sus llantos y oía su voz en el bajo profundo de los bosques. Y la golondrina, al volver su negra cabellera, parecía el gracioso movimiento del cuello de su amada. El disco de la luna, roto en las agujas oscuras de los estanques, le enviaba miles de miradas doradas y huidizas. De repente, una cierva que entró en la espesura le oprimió el corazón con un recuerdo. Las brumas que envuelven los bosquecillos bajo el resplandor azulado de las estrellas tomaban forma humana para avanzar hacia él, y las gotas de agua de la lluvia que cae sobre las hojas muertas parecían el ruido ligero de los dedos amados. Cerró los ojos ante la naturaleza, y en la sombra por la que pasan las imágenes de luz ensangrentada, vio a Lilith tal como la había amado, terrestre, no celeste, humana, no divina, con una mirada cambiante de pasión que era alternativamente la mirada de Hélène, de Rosemary y de Jenny, y cuando quería imaginársela inclinada sobre las barreras de oro del cielo, entre la armonía de las 7 esferas, su rostro expresaba añoranza de las cosas de la tierra, infelicidad por no amar más. Entonces deseó tener los ojos sin párpados de los seres del infierno para escapar a tan tristes alucinaciones. Luego quiso recuperar de alguna forma aquella imagen divina. Pese a su promesa intentó describirla y la pluma traicionó sus esfuerzos. Sus versos lloraban sobre Lilith, sobre el pálido cuerpo de Lilith que la tierra encerraba en su seno. Entonces recordó, pues había transcurrido ya 2 años, que había escrito maravillosos poemas en los que su ideal resplandecía extrañamente y se estremeció. Cuando le volvió esta idea, lo dominó por completo. Él era poeta ante todo. Correggio y Rafael y los maestros pre-rafaelistas, Jenny, Hélène, Rosemary, Lilith, no habían sido sino motivos de entusiasmo literario. Lilith también, tal vez. Y sin embargo Lilith no quería volver a él sino tierna y dulce como una mujer terrenal. Pensó en sus versos y recordó algunos fragmentos que le parecieron bellos.
y se sorprendió diciendo: ahí debía haber buenos poemas. Volvió a saborear la acritud de la gloria perdida. El hombre de letras renació en él y lo hizo implacable. Una noche se encontró temblando, perseguido por un olor tenaz que se pega a la ropa, con la humedad de la tierra en sus manos, con un nido de madera rota en los oídos, y delante de él el libro, la obra de su vida que acababa de arrancarle a la muerte. Había robado a Lilith y desfallecía al pensar en los cabellos separados, en sus manos buscando entre la podredumbre de la que había amado, en aquel tafilete deteriorado que olía a la muerta, en aquellas páginas odiosamente húmedas de las que se escaparía la gloria con hedor de corrupción. Y cuando vio de nuevo el ideal sentido por un instante, cuando creyó ver de nuevo la sonrisa de Lilith y beber sus lágrimas ardientes, fue presa del frenético deseo de la gloria. Envió a la imprenta el manuscrito con el sangriento remordimiento de un robo y de una prostitución, con el doloroso sentimiento de una vanidad no saciada, y abrió al público su corazón y mostró sus desgarros. Arrastró ante los ojos de todos el cadáver de Lilith y su inutilidad imagen entre las elegidas. En este tesoro violado por su sacrilegio, entre los destellos de las frases, resuenan crujidos de su tumba. ¿Y tan? ¿Qué tal? Muy pose me hizo. Pareció, ¿no? Que ni Pigmalión. ¿Cuánto tormento, caray? Bueno. Sí, cuánto tormento, digo, de... ¿Qué alma tan atormentada y qué historia tan mórbida? ¿Ahí? Me quedé con un sentimiento como de... ¡Quítate! ¿Alex? ¿No? ¿Sí vamos todavía al aire? Porque... No. ¿Sí? Ahí. ¿Ya escuchas o no? Bueno, Erraez. Sí, estamos al aire. Estamos transmitiendo todavía. Parece que Erraez no me escucha. Espero que ustedes sí. Y bueno, pues decía que me quedé con un sentimiento como de... Son esas historias tan atormentadas que mejor cambiamos de chip. ¿No? Erraez, ¿ya me escuchas o todavía no? ¿Les gustó la historia de Lilith? Sí, de hecho, comentaba que a mí me deja un sentimiento como de... quítate, como de sacudirte tanto tormento, ¿no? ¿Sí me escuchas, Erraez? Creo que no. Vamos a ver. No, yo no te escucho, Alex. Qué raro, yo te escucho. Sí, yo te escucho bastante bien. Ok, solamente te leo. Ok. Bueno, pues como Erraez nada más puede leerme. Pues les leo algún siguiente parrafito. Ok. Adelante. Ok. Bueno, pues voy a leerles antes de que continúe Erraez. Me gustaría compartirles de este libro de Monel la parte de su resurrección. Y dice: Lubet me condujo por una zanja verde hasta el lindero del campo. Más allá la tierra se alzaba y una línea oscura cortaba el cielo en el horizonte. Ya las nubes en llamas se inclinaban hacia el poniente. En el resplandor incierto del atardecer distinguí pequeñas sombras errantes. En un momento, dijo ella, veremos encenderse el fuego, y mañana estará más lejos. Pero no permanecen en ninguna parte, y en cada lugar no encienden más que un solo fuego. ¿Quiénes son?, pregunté a Lubet. No se sabe. Son niños vestidos de blanco. Hay algunos que han venido de nuestras aldeas.
Otros caminan desde hace mucho tiempo. Vimos refulgir una llama diminuta que bailaba en la altura. Allí está su fuego, dijo Lubet. Ahora los podremos encontrar. Pasan la noche allí donde han encendido su hoguera, y al día siguiente abandonan la comarca. Y cuando llegamos a la cresta en la que la llama ardía, distinguimos muchos niños blancos alrededor del fuego, y en medio de ellos la reconocí. Parecía hablarles y guiarlos, la pequeña vendedora de lámparas que una vez encontré en la ciudad negra y lluviosa. Ella se levantó de entre los niños y me dijo: no vendo más las lamparitas mentirosas que se apagaban bajo la lluvia lúgubre, porque el tiempo ha venido en que la mentira ha tomado el lugar de la verdad, en que el mísero trabajo ha perecido. Hemos jugado en la casa de Monel, pero las lámparas eran juguetes, y la casa un hospicio. Monel está muerta. Soy la misma Monel y me he alzado en la noche, y los pequeños vinieron conmigo, e iremos por el mundo. Se dirigió a Lubet. Ven con nosotros, dijo, y sé dichosa en la mentira. Y Lubet corrió en medio de los niños y también se la vistió de blanco. Vamos, continuó la que nos guiaba. Y a todo aquel que viene a nosotros le mentimos para darle alegría. Nuestros juguetes eran mentiras, y ahora las cosas son nuestros juguetes. Con nosotros nadie sufre y nadie muere. Decimos a aquellos que se esmeran en conocer la triste verdad, la cual no existe en absoluto. Aquellos que quieren conocer la verdad se alejan de nosotros y nos abandonan. Nosotros, al contrario, no tenemos ninguna fe en las verdades del mundo. Ellas conducen a la tristeza. Y nosotros queremos llevar a nuestros niños a la alegría. Ahora las personas mayores podrán venir hacia nosotros, y nosotros les enseñaremos la ignorancia y la ilusión. Esto en plan Vicente Fox, me imagino, ¿no? Que decía que no había que leer los periódicos para no pasarlo mal. Continúo. Dice: les mostraremos las pequeñas flores del campo, como no han visto ninguna, pues todas son nuevas. Y nos sorprenderemos de cada país que veamos, pues todo país es nuevo. No existe ningún parecido en este mundo, y para nosotros no hay ningún recuerdo. Todo cambia incesantemente. Nos hemos acostumbrado al cambio. Es por eso que cada noche alumbramos un fuego en un lugar distinto, y para el placer del momento inventamos alrededor del fuego historias de pigmeos y de muñecas vivientes. Y cuando la llama se ha extinguido, nos atrapa otra mentira y somos felices de que nos sorprenda. Por la mañana no conocemos más nuestros rostros. Tal vez algunos han deseado descubrir la verdad y los otros no se acuerdan más que de la mentira de anoche. De ese modo, atravesamos las comarcas y las multitudes vienen a nosotros, y aquellos que nos siguen se tornan felices. Cuando vivíamos en la ciudad, se nos obligaba al mismo trabajo, llamábamos a las mismas personas, y el mismo trabajo nos cansaba, y nos desolaba ver sufrir y morir a las personas que amábamos. Y nuestro error era detenernos así en la vida, y al permanecer inmóviles, mirar pasar todas las cosas, o intentar detener la vida y edificarnos una morada eterna, en medio de las ruinas flotantes. Pero las lamparitas mentirosas nos han despejado el camino de la felicidad. Los hombres buscan su dicha en el recuerdo, y resisten a la existencia, y se enorgullecen de la verdad del mundo que ya no es verdadera, habiendo devenido verdad. Se afligen de la muerte, que sin embargo no es más que la imagen de su ciencia y de sus leyes inmutables. Se afligen de haber elegido mal en el porvenir que han calculado, según verdades pasadas, en las cuales eligen de acuerdo con deseos pasados. Para nosotros, todo deseo es nuevo, y no deseamos otra cosa que el momento engañoso. Todo recuerdo es verdadero, y nosotros hemos renunciado a conocer la verdad. Vemos el trabajo como algo funesto, porque detiene nuestra vida y la torna similar a sí misma. Y toda costumbre nos resulta perniciosa, porque nos impide ofrecernos enteramente a las mentiras nuevas. Así habló aquella que nos guiaba. Le supliqué a Lubet que viniese conmigo de regreso a la casa de sus padres, pero pude ver en sus ojos que ella ya no me reconocía. Viví toda la noche en un universo de sueños y de mentiras, e intenté aprender la ignorancia y la ilusión, y el asombro del niño recién nacido. Más tarde, las pequeñas llamas danzantes se abatieron. Entonces, en la noche triste, distinguí unos niños cándidos que lloraban, no habiendo perdido todavía la memoria. De otros se apoderó repentinamente el trabajo, y cortaban espigas con las que componían atados en la sombra.
Y otros, habiendo querido conocer la verdad, volvieron sus caritas pálidas hacia las cenizas frías, y murieron entre escalofríos, cubiertos con sus vestidos blancos. Cuando el cielo rosa se dilató, aquella que nos guiaba se puso de pie, y no se acordó de nosotros, ni de aquellos que habían querido conocer la verdad. Cuando se puso en marcha, muchos niños blancos la siguieron. Y su tropel era festivo, y se reían dulcemente de todas las cosas. Y cuando la noche cayó, erigieron de nuevo su fuego de paja. Y de nuevo las llamas descendieron, y hacia la mitad de la noche las cenizas se habían enfriado. Entonces Lubet se acordó, y prefirió amar y sufrir. Se acercó a mí con su pálido vestido, y nos escapamos las dos a través de los campos. Uy, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Es súper triste, ¿no? Y pues también lleno de símbolos, ¿no? Es como sí, una sátira al evangelio, ¿no? ¿No te parece? Totalmente. Pero en vez de venir a fustigar y a castigar a justos y a pecadores, es olvidar para renacer, ¿no? Desaprender para aprender. Es algo muy, muy peculiar. Y nos comenta Cassandra en el chat: trabajo es igual a tripalium, instrumento de tortura. A mí tampoco me gusta el trabajo, Monel. Ya tenemos a la primera sacerdotisa de Monel. Sí, sí. A las chicas les gusta mucho Monel. Yo conocí este libro gracias a una gran amiga. Ah, muy bien. ¿Y qué más nos quieres compartir, Arraiz? Pues hay un poemita, exactamente cuando acaba Lubet, que dice, es bastante breve, y dice: una noche de plenilunio, la soñadora se levantó como una asesina y tomó un martillo. Rompió furiosamente 6 ánforas. El sudor de la angustia corría por su frente. Los vasos crujieron y se abrieron. Estaban vacíos. Así. ¿Es todo lo que dice? Sí. O sea que tú tienes que reconstruir el episodio atrás de, ¿no? Exactamente. Justo está después del que leíste tú. A ver, ¿puedes leerlo nuevamente? Permíteme. Una noche de plenilunio, la soñadora se levantó como una asesina y tomó un martillo. Rompió furiosamente 6 ánforas. El sudor de la angustia corría por su frente. Los vasos crujieron y se abrieron. Estaban vacíos. Órale. ¡Qué neurosis! Y bueno, ya para concluir, aquí, después de este poema, nos refieren, ¿no?, que el libro de Monel, como tú muy bien habías dicho, es una suerte de evangelio de inocencia y de piedad, al mismo tiempo que se manifestó en un nihilismo absoluto, ¿no? Y es un nihilismo curioso porque es totalmente pre-sartriano, ¿no?, y pre-nietzscheano. Marcel Schwab combina cuentos, aforismos y poemas en prosa. La niña protagonista de esta obra, la que Jorge Luis Borges se declaró admirador, el autor refleja criaturas de su pálida y efímera luz que no responden a un estereotipo de inocencia absoluta y se mueven en medio de las tinieblas de un mundo adulto, laborioso, abusivo y abyecto. Entonces puede conjeturarse que no debieron de faltarle a este hombre los modelos vivos que le suministraba la Francia de su propia época, la Francia, a fines del siglo XIX. ¿Hay algún otro cuento que te haya gustado? El que leímos fue el de su resurrección, ¿verdad? Así es, la resurrección. Pues, más que leer otro cuento, me gustaría añadir a lo que has comentado, en base a este artículo que encontré sobre el entorno en el cual se escribió este libro de Monel. El siguiente artículo menciona lo siguiente, dice: los puntos en que ambos momentos intersectan son irrelevantes para entender el momento y la psicología de la época. Como personaje literario, Monel no solamente posee la pureza recién renovada del niño en el siglo XVIII, sino también la urgente necesidad del olvido.
dado que además posee también esta interesante paradoja dentro del universo, que también es una prostituta. Así, el contraste entre ambas visiones genera un arquetipo único. La novela está dividida en 3 secciones: Palabras de Monel, libelo sobre la vida que brinda ese carácter informativo y negativo que un siglo antes William Blake compartiera en The Marriage of Heaven and Hell. Y Monel dijo luego: te hablaré de la destrucción. He aquí la palabra: destruye, destruye, destruye en ti mismo, destruye a tu alrededor. Haz lugar para tu alma y para las otras almas. Destruye todo bien y todo mal. Los escombros son similares. Destruye las antiguas moradas de los hombres y las antiguas moradas de las almas. Las cosas muertas son espejos que deforman. Destruye, pues, toda creación proviene de la destrucción. Para lograr la bondad superior hay que aniquilar la bondad inferior, y así el nuevo bien parece saturado de mal. Para imaginar un nuevo arte hay que destrozar el arte viejo, y así el nuevo arte parece una especie de iconoclasia. Las hermanas de Monel, segunda sección que refleja los temperamentos de sus acólitos, que son, al mismo tiempo, Monel, y que se detiene en dimensiones de la mujer bajo el prisma que antes la definieron a ella. Un ser frágil y en cierto sentido perverso, en constante choque contra el mundo. Me acordé de Rosario Castellanos, no sé por qué. Sabemos, y la literatura nos lo ha enseñado así, que el lugar de la mujer es aquel donde choca la realidad con los sueños, y esto se llama decepción. En este sentido, la segunda sección posee un tono elegíaco. Es un lamento y podría ser una génesis de la pérdida de la inocencia, de la caída de la pureza, y Monel, tercera y última sección, donde es la líder y casi diosa de un grupo de niños perdidos dispuestos a evitar crecer a toda costa. Marcel Schwab no escatima para hacernos sentir toda la belleza y tristeza de este mundo, desde el episodio de las lámparas de muñecas, que recuerda sin duda a la cerillerita de Hans Christian Andersen, hasta la muerte de Monel y su posterior encuentro. El texto nos envuelve en el cálido amor de Monel al protagonista, que no puede controlar las lágrimas que ella seca con su pelo. Entonces, Louvet recordó: prefiriendo amar y sufrir, vino a mí con su blanco vestido y las dos huimos a través del campo. ¿Qué tal? Con su blanco vestido, así como de la pureza, ¿no? El simbolismo es sensacional. Antes de que se nos acabe el tiempo y que se escurra por entre nuestras manos, yo quisiera leerles, además porque muchas de las hermanas de Monel pues son unas morganas, ¿no? Y quisiera leerle para nuestra estimada Cuervito, Morgana, la princesa insensible. Así que ahí les va, ¿vale? Adelante. La princesa Morgana no quería a nadie, tenía un candor frío y vivía en medio de las flores y de los espejos. Pinchaba rosas rojas en sus cabellos y se miraba. No veía a ninguna joven ni a ningún muchacho porque se miraba en sus miradas. Y la crueldad o la voluptuosidad le eran desconocidas. Sus cabellos negros descendían alrededor de su rostro como olas despaciosas. Deseaba amarse a sí misma, pero la imagen de los espejos tenía una frigidez apacible y lejana. La imagen de los estanques era pálida y taciturna, y la imagen de los ríos huía temblando. La princesa Morgana había leído en los libros de historia acerca del espejo de Blancanieves, que sabía hablar, y le anunció su degüello. El cuento del espejo de Ilse, del que salió otra Ilse que mató a Ilse, y la aventura del espejo nocturno del pueblo de Mileto, que hacía que las milesías se estrangularan al alzarse la noche. Había visto la pintura misteriosa en la que el novio ha tendido una espada delante de su novia, porque se han encontrado a sí mismos en la bruma del anochecer, pues los dobles amenazan a la muerte. Pero ella no tenía miedo de su imagen, puesto que jamás se habían encontrado. Salvo cándida y velada,
no cruel y voluptuosa, a ella misma para ella misma, y las hojas pulidas de oro, verde, las pesadas capas de azogue no le mostraban a Morgana en absoluto Morgana. Los sacerdotes de su país eran geománticos y adoradores del fuego. Dispusieron la arena en la caja cuadrada y trazaron allí los signos. Calcularon por medio de sus talismanes de pergamino, hicieron el espejo negro con las aguas mezcladas con humo, y por la noche Morgana se presentó ante ellos y arrojó en el fuego 3 pasteles de ofrenda. Aquí, dijo el geomántico, y mostró el espejo negro líquido. Morgana miró, y primero un vapor claro se arrastró por la superficie, después borbotó un círculo coloreado, y luego una imagen se alzó y se desplazó ligeramente. Era una casa blanca y cúbica con largas ventanas. Bajo la tercera ventana colgaba un gran anillo de bronce, y todo alrededor de la casa reinaba la arena gris. Este es el lugar, dijo el geomántico, donde se encuentra el verdadero espejo, pero nuestra ciencia no puede localizarlo ni explicarlo. Morgana se inclinó y arrojó en el fuego otros 3 pasteles de ofrenda, pero la imagen vaciló y se tornó oscura, la casa blanca se sumergió y Morgana miró vanamente el espejo negro. Al día siguiente Morgana quiso hacer un viaje, le parecía haber reconocido el sombrío color de la arena y se dirigió hacia occidente. Su padre le otorgó una selecta caravana con mulas de cencerros de plata, y fue llevada en una litera cuyos tabiques eran preciosos espejos. Atravesó Persia de ese modo y examinaba los hospedajes aislados, tanto aquellos que están construidos cerca de los pozos y por donde pasan las partidas de viajeros, como las casas prohibidas donde las mujeres cantan en las noches y acuñan monedas de metal. Y cerca de los confines del reino de Persia vio muchas casas blancas, cúbicas, de largas ventanas, pero el anillo de bronce no estaba colgado ahí. Y le dijeron que el anillo debía encontrarse en el cristiano país de Siria, por occidente. Morgana atravesó las llanas orillas del río que rodea la comarca de las planicies húmedas, donde crecen bosques de regaliz. Había castillos excavados de una sola piedra angosta que estaba apoyada en la punta, y las mujeres sentadas al sol, al paso de la caravana, tenían cordones de crin rojiza alrededor de la frente. Y ahí viven los que trasladan tropillas de caballos y llevan lanzas con puntas de plata. Y más lejos está una montaña salvaje habitada por bandidos que beben aguardiente de trigo en honor a sus divinidades dionisíacas. Adoran unas piedras verdes de forma extraña y se prostituyen los unos a los otros en medio de círculos de zarzas en llamas. Morgana tuvo horror de ellos. Y más lejos está una ciudad subterránea de hombres negros que no son visitados por sus dioses sino durante el sueño. Comen las fibras del cáñamo y se cubren el rostro con polvo de tiza, y los que se emborrachan con el cáñamo durante la noche cortan el cuello de los que duermen, para enviarlos con las divinidades nocturnas. Morgana tuvo horror de ellos. Y más lejos se extiende el desierto de arena gris, donde las plantas y las piedras son semejantes a la arena, y a la entrada de ese desierto Morgana encontró el hospedaje del anillo. Hizo detener su litera y los muleros descargaron las mulas. Era una casa antigua, construida sin la ayuda del cemento, y los bloques de piedra estaban blanqueados por el sol. Pero el patrón del hospedaje no pudo hablarle del espejo, pues no lo conocía en absoluto. Y al anochecer, después de comer las galletas delgadas, el patrón dijo a Morgana que aquella casa del anillo había sido en tiempos antiguos la morada de una reina cruel, y fue castigada por su crueldad, pues había ordenado cortar la cabeza a un hombre religioso que vivía solitario en medio de la extensión de arena, y con buenas palabras hacía bañarse a los viajeros en las aguas del río. E inmediatamente después aquella reina pereció con toda su raza, y la habitación de la reina fue tapillada en su casa. El patrón del hospedaje mostró a Morgana la puerta tapada por piedras. Después los viajeros del hospedaje se acostaron en las salas cuadradas y debajo del saledizo, pero hacia la mitad de la noche Morgana despertó a sus muleros
e hizo derribar la puerta tapiada y entró por la brecha polvorosa con una antorcha de hierro. Y la gente de Morgana oyó un grito y siguió a la princesa. Estaba arrodillada en mitad de la habitación tapiada, delante de una fuente de cobre repujado, repleta de sangre, y la observaba ardientemente. Y el patrón del hospedaje levantó los brazos, pues la sangre de la pila no se había secado en la habitación clausurada desde que la reina cruel había hecho colocar en ella una cabeza cortada. Nadie sabe lo que la princesa Morgana vio en el espejo de sangre, pero en la ruta de regreso sus muleros fueron descubiertos asesinados, uno tras otro cada noche, con las caras grises vueltas hacia el cielo, después de haberse introducido en su litera, y se dio a esta princesa el nombre de Morgana la Roja, y fue una famosa prostituta y una terrible degolladora de hombres. Pues muy ad hoc con todo lo que nos ha contado. Es como el alter ego de Monel, ¿no? Exactamente, pero que no Morgana de Pendragon, ¿no? Como la de su Juliet. Ajá. Y pues muy a tiempo, son las 11 de la noche, Reyes. ¿Quieres despedir esta caja de cuentos? Pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y se deleitaron con la prosa de Schwab. Espero que haya sido un feliz descubrimiento, les haya gustado y pues les inspire para leerle más. Gracias, Alex. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Reyes. Gracias a quienes nos escucharon. Se quedan con el poder de la música con Polo. No sé de qué va a tratar ahora el poder de la música, pero igual quédense, se va a poner bien. Es viernes. Buenas noches a todos. Esto fue La Caja de Cuentos. Buenas lunas eclipsadas. Chao. Bye bye.